Feliz sábado, hermanos, hermanas. Es una alegría para mí el poder volver a acompañarles. No es la primera vez que predico en esta iglesia y espero que tampoco sea la última. Eso sí, tenía bastante tiempo de no estar acá en la iglesia adorando con ustedes, y eso fue mucho antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Tal vez lo que más recuerdo es cuando éramos parte de una misma asociación o de una misma misión, porque fue en nuestra época cuando nace y surge el nuevo proyecto de la misión que en aquel momento le llamamos Misión Suroriental, que hoy es la Asociación de Comayagüela. Así que en aquel momento pues teníamos un poquito más de cercanía con la iglesia. Estaba recordando los inicios de esta iglesia, no los conozco muy bien, pero la hermana Julia tal vez nos podrá confirmar. Según mis conocimientos, la hermana Laura Brooks fue una de las pioneras acá en la iglesia de San Lorenzo, ¿no? ¿Es correcto? No sé si fue la primera, pero según yo le he escuchado la historia. De hecho conocí a la hermana Laura muy bien cuando fui pastor de Tela, que fue mi primer distrito, y llegué a buscar casa. Me hospedé en la casa de la hermana Laura, una mujer extremadamente servicial, comprometida con la causa del Señor, con la obra. La hermana Laura era, porque ya murió hace poco, era la mamá de la doctora Edinora Brooks, ¿verdad? Quien es la esposa del doctor Emmett Cherenfant. Así que por ahí, no sé si estoy tan bien ubicado en la historia, pero siempre es bueno que escribamos la historia para que no podamos olvidarnos de nuestras raíces y de aquellas personas que de alguna manera fueron usadas por el Señor para poder traer ese mensaje de salvación. Bien, hermanos, el año pasado realmente fue un año complicado, y no es que este año no lo sea, pero el año pasado nos sorprendió prácticamente al mirar los acontecimientos que estaban pasando en el mundo con respecto a esta pandemia. Nosotros comenzamos el año 2020, no sé si ustedes recuerdan, mirando y siguiendo las noticias de lo que estaba pasando en China, allá con este asunto de la pandemia, y nunca imaginamos que este asunto nos iba a llegar a nosotros, o que se iba a convertir en un problema de índole o de alcance mundial. En el mes de marzo, que fue cuando apareció el primer caso de COVID en la mayoría de los países de Latinoamérica, prácticamente todos los países comenzaron a cerrar sus puertas. Los vuelos se detuvieron y comenzó a haber aquella famosa cuarentena, que era prohibido salir de la casa. Y entre esa incertidumbre que se vivió el año pasado, comenzaron a aparecer muchas ideas con respecto a esto que estaba viviendo el mundo. Y comenzamos muchos a preguntarnos, o a preguntarse, ¿será que este ya es las plagas de Apocalipsis 16 que comenzaron a caer? ¿Será esta la primera plaga? Y ante esas ideas, no solamente en el mundo adventista, estoy hablando también en el mundo en general, especialmente hubo un poquito más de conciencia de lo que se estaba viviendo. Esto nos llevó, por supuesto, a tener que estudiar un poquito más a fondo los libros de Daniel y de Apocalipsis. Creo que nunca antes que yo recuerde, y tengo de ser adventista toda mi vida, porque tuve la dicha de nacer en la iglesia. Cuando digo nacer, no es que nací en la iglesia, obviamente uno nace en un hospital, ¿no? Pero cuando uno dice nacer es que desde que tengo memoria, mis padres siempre nos llevaron a la iglesia. Y no soy adventista porque mis padres eran adventistas, tampoco. Soy adventista porque estoy consciente y conocedor que esta es la iglesia verdadera. Y siempre me interesó el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis, pero nunca había visto a una iglesia tan entregada a tratar de entender los tiempos en que vivíamos como el año 2020. Y hubo como un despertar en términos generales en la iglesia adventista acerca de estudiar un poquito más en detalle este tema de lo que estamos viviendo en el mundo con relación a las profecías bíblicas.
Desde Nuevo Tiempo Honduras, que es el canal que tenemos en la Unión, comenzamos en los primeros meses a soportar a la iglesia con pan espiritual. Y se comenzaron a promover diferentes seminarios con respecto al tema de Daniel y de Apocalipsis. Y yo quiero iniciar el tema de esta mañana leyendo una cita de Elena G. de White. La quiero usar como base para lo que estoy diciendo en este momento. Esta cita se encuentra en una matutina cada cierto tiempo. La iglesia publica una matutina que son citas extraídas de escritos de Elena G. de White. Así que esta cita, que voy a compartir con ustedes, apareció en esa matutina llamada Alza tus ojos, del 18 de mayo. Alza tus ojos, 18 de mayo. Noten ustedes lo que Elena G. de White escribió. En este tiempo, es decir, en los días finales de la historia de esta tierra, debemos hacer un estudio especial del libro de Apocalipsis. Y luego pregunta ella, ¿por qué? Y ella misma da la respuesta. Porque describe escenas con las que hemos de encontrarnos. Necesitamos comprender qué es lo que nos espera y cómo enfrentarlo. Hay otras citas que también ella hace referencia a la importancia de estudiar los libros de Daniel y de Apocalipsis, y los asocia a ella de manera conjunta. Pero esta cita específicamente habla solamente a estudiar el libro de Apocalipsis. Y no tengo, como lo dice ella, ¿no? En los tiempos en los cuales vivimos, o sea, ella se está refiriendo, estamos ya en los tiempos finales. En estos tiempos que vivimos debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Y fue precisamente lo que sucedió el año pasado, ¿verdad? No, como les digo, nunca había visto un fervor y un deseo de querer conocer a profundidad lo que dice el libro de Apocalipsis por el contexto de lo que estábamos viviendo. Todo el mundo quería saber qué es lo que estaba pasando. Y como dice ella, ¿por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis? Porque en él vamos a encontrar las escenas que va a vivir el pueblo de Dios en los últimos días y cómo debemos enfrentar esos acontecimientos. Recuerdo, por ejemplo, de los seminarios más importantes que se dieron fue unos que organizó la iglesia en el estado de California, pero fueron dados para todo el mundo, en el habla hispana. También recuerdo los seminarios que se dieron sobre los eventos finales en España, que también se abrieron para todo el mundo. Y recuerdo todavía la cantidad de invitados que tuvimos nosotros a través de Nuevo Tiempo en diferentes seminarios, a veces los domingos, para estudiar Daniel y Apocalipsis. Ahora, y aquí voy, hermanos. Esta es una introducción a lo que estoy diciendo. Se dieron diferentes seminarios. Dentro de esos seminarios recuerdo la huida de las ciudades, porque muchos estaban pensando que si ya era el momento de salir de las ciudades. Temas como, por ejemplo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. ¿Qué representan estas cosas? Las 1200 tardes y mañanas, los 1335 días, los 1290 días, que se describen tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Se dieron diferentes temas acerca de la persecución y cuántos temas que nosotros podemos imaginar. Y yo estaba siguiendo de cerca los temas, porque como les digo, me ha encantado siempre estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Pero hubo un tema que no lo escuché. Ese tema no lo escuché. Y creo que ese tema es sumamente importante. Y ese tema debía ser la base para poder adentrarnos al estudio del libro de Apocalipsis. Y de eso quiero yo retocarlo, apenas lo voy a medio tocar en esta mañana. Y es Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Posiblemente lo pasamos desapercibido, este versículo, pero para mí este versículo es la base fundamental para poder estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Noten quién habla, ¿no? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En ese versículo me voy a concentrar, hermanos, nada más. En ese tan solo versículo. Con el pastor Denis Talbos fuimos compañeros, somos amigos de muchos años, nos conocemos ya de décadas, más de 30 años. Así que cuando estudiamos teología, una de las clases que estudiamos, esa clase se llama homilética. La homilética es el estudio de exponer la palabra de Dios. O sea, nos enseñan a través de la homilética cómo predicar. En otras palabras, ahí está. La homilética, la clase de la homilética es, nos dan herramientas para poder investigar, para poder desarrollar un sermón y luego poderlo exponer a la iglesia. Y yo me voy a saltar una regla homilética en este momento. Porque en la homilética, cuando llevemos la clase, nuestro maestro nos decía, miren, el sermón del sábado por la mañana, debe ser un sermón expositivo. Hay diferentes tipos de sermones y el expositivo es aquel en el cual uno agarra una porción de versículos de la Biblia y sobre esa porción de la Biblia uno los estudia y los desarrolla. Hay otros sermones que son, por ejemplo, sermones textuales. El textual es aquel que uno agarra un solo versículo y eso lo explica. Hay sermones biográficos, uno agarra un personaje y lo estudia. Hay sermones doctrinales, ¿qué más? Sermones evangelísticos. Bueno, el expositivo es el mejor, en teoría, para el día sábado por la mañana. Pero le dije, me voy a saltar esa regla, no le voy a predicar un sermón expositivo. Mi sermón hoy es textual. Textual porque estoy agarrando un solo versículo de la Biblia y ese es el que quiero yo explicarles. ¿Y por qué? ¿Por qué para mí es importante este versículo? Porque este versículo me va a dar la base y el fundamento para poder estudiar con confianza y con toda la plena seguridad el libro de Apocalipsis. O sea, antes de comenzar a estudiar acerca de la bestia, la imagen de la bestia, del dragón y la serpiente antigua y todas esas cosas que se describen en el Apocalipsis, es importante que comprendamos Apocalipsis 1.8. ¿Qué dice Apocalipsis 1.8? Y note quién habla. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En 3 partes he dividido este versículo. Y quiero, hermanos, que me sigan porque si ustedes logran comprender este versículo, no va a tener ningún temor a todo lo que se describe en el libro de Apocalipsis. Vayamos con la primera parte. En la primera parte del versículo dice, yo soy el Alfa y la Omega. Ok, ¿quién está hablando allí? ¿Quién habla? ¿Dios? Seamos más específicos. ¿Dios el Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? ¿Quién habla? Jesús. Eso es importante que lo conozcamos. Quien se está revelando a Juan en la isla de Patmos, quien escribió el libro de Apocalipsis, es Jesús, la segunda persona de la divinidad. Jesús es el que le está diciendo a Juan, yo soy el Alfa y la Omega. Ahora, vayan conmigo en este sentido, hermanos. Y ustedes de repente van a decir, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con esta cosa? Es importante para que podamos entender y podamos entender la conversación de estos dos individuos. Ok, ¿de qué nacionalidad era Juan? ¿De qué nacionalidad era? ¿Era griego? Juan, estamos hablando de Juan, el discípulo de Jesús. Estamos hablando de Juan, aquel discípulo que recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús. ¿De qué nacionalidad era? Judío, claro, era judío. Es importante recordar eso. Juan era judío. Les pregunto, Jesús, ¿qué nacionalidad tuvo en esta tierra? Judío. Era judío también. Así que un judío le está hablando a otro judío. Y para poder entender eso, es que si nosotros no somos judíos, hermanos, no vamos a entender el lenguaje. Ahora, noten ustedes, un judío, Jesús, humanamente hablando, cuando estuvo en esta tierra, dice que fue hombre, 100% hombre. Como hombre, fue judío.
Y le está hablando a Juan, su discípulo, que también es judío. Por tanto, ellos tienen un trasfondo cultural que debemos entenderlo. Ahora, Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ¿en qué idioma lo escribió? ¿En hebreo, que era el idioma que hablaban los judíos? ¿O en griego? Lo escribió en griego. Ojo, importante eso. Porque posiblemente cuando Jesús le habla a Juan, ¿en qué idioma le habló? Esa es la gran pregunta. ¿Le habrá hablado en griego o le habrá hablado en hebreo? ¿Qué piensan ustedes? Un judío hablando a otro judío, ¿en qué idioma le hablaría? Pues yo creo que en hebreo, ¿no? No creo que lo haya hecho en griego. Ahora, cuando Juan escribe, ¿en qué idioma escribe? En griego. Por lo tanto, lo que Juan hace es una traducción, y transcribe de un idioma hebreo para escribirlo en idioma griego. Ahora, ¿por qué? Ahora van a ver ustedes por qué, hermanos. Cuando Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, lo que Jesús tiene en mente es el pensamiento judío, las enseñanzas rabínicas. Los rabinos tenían muchos dichos. Pero uno de los dichos que tenían los rabinos son los maestros de Israel, eran los que enseñaban la ley, la Torá, al pueblo. Por lo tanto, los rabinos tenían muchos dichos, pero uno de esos dichos, ellos decían, refiriéndose a Adán, el primer hombre, ellos decían, Adán quebrantó la ley. Bueno, para antes de darles el dicho, tengo que ponerles el otro contexto para que lo puedan entender, si no, no van a entender estos dichos. Son como cuando usted escucha un dicho americano, que en el idioma inglés tiene sentido, pero en español de repente no tiene sentido, a menos que usted tenga el contexto. Entonces, le voy a poner el contexto. Alfa y omega, porque Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son primera y última letra del alfabeto griego. Alfabeto griego. ¿Por qué se llama alfabeto? Porque alfa es la primera letra, alfa, beta es la segunda, alfa, beta, gamma, delta, y sigue hasta la última, que es la omega. Ahí se termina el alfabeto, por eso se llama alfabeto. En español, ¿cómo se llama en español? Abecedario. ¿Por qué se llama abecedario? Por las letras A, B, C. Abecedario, A, B, C, D. Ahí viene, en nuestro idioma en español es abecedario y terminamos con la Z. En el griego es alfabeto, porque viene con alfa, beta, gamma, delta y termina con la omega. Pero con los hebreos, ellos ya no le usan su propio nombre. En español dijimos abecedario, en griego alfabeto, pero en hebreo se llama alefato. ¿Por qué alefato? Porque para ellos comienzan su vocabulario alef, bet, gimel, dalet, y terminan con la última, que es la tau. Tau. Entonces, cuando Jesús se presenta a Juan, es muy probable, y ese es mi pensamiento propio, no tengo cómo sustentarlo, así que no vaya a pensar que esto es teología, simplemente es una suposición. Jesús le está hablando a Juan y le habla en hebreo. Por lo tanto, en hebreo le dice, yo soy la alef y la tau. Yo soy la alef y la tau. Juan escribe, yo soy el alfa y la omega, porque lo está traduciendo. Ahora vamos al dicho de los rabinos. Los rabinos tenían muchos dichos, pero uno de los dichos de los rabinos, ellos decían, Adán, para referirse al primer hombre, Adán pecó de la alef a la tau. Luego decían, Abraham, el padre Abraham, obedeció la ley de la alef a la tau. Y el pueblo de Israel es bendito por Dios de la alef a la tau. Esa expresión de la alef a la tau era una expresión muy común dentro de los rabinos. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban queriendo decir cuando dijeron, por ejemplo, que Adán quebrantó la ley de Dios de la alef a la tau? Que la había quebrantado completamente, absolutamente completo. O sea, no había dejado una cosita sin quebrantar. Cuando ellos decían que Abraham había obedecido la ley de Dios de la alef a la tau, estaban diciendo que la obediencia de Abraham era completa. Y cuando decían que el pueblo de Israel era bendito de la alef a la tau, que la bendición de Dios era también completa. O sea,
porque eran las primeras y las últimas letras. O sea, no había antes, de la Aleph no hay ninguna letra antes. Y de la Tau no hay ninguna letra después. Entonces, la bendición de Dios es completa o la maldición de Dios fuera completa. Por lo tanto, cuando Jesús se presenta a Juan, este es un dicho común judío. Por eso le dice, mira, yo soy la Aleph y la Tau. En otras palabras, el Dios que habla contigo es un Dios completo, es un Dios que no le falta nada, es un Dios que lo tiene todo. En otras palabras, no tienes que buscar nada en otro lado. Yo soy la Aleph y la Tau. Yo soy el Alfa y la Omega, primero y último. No hay nada antes que mí. O sea, yo soy todo. En mí lo tienes todo. Es importante esto que Jesús le está diciendo a Juan, por lo que vamos a ver en la parte número 3 de mi tema. Pero no me voy a adelantar. Por ahora simplemente Jesús le está diciendo, yo soy el Dios completo. El Dios que lo tiene todo. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy la Aleph y la Tau. Principio y fin, dice el Señor. Luego la segunda parte del versículo dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Esta expresión, ¿quién es aquel que es, que era y que existe por la eternidad? ¿Quién es? ¿Es alguien que existe? Que trasciende el tiempo. En otras palabras, antes de que el tiempo existiera, ya existía Él. Después de que el tiempo deje de existir, Él seguirá existiendo. En otras palabras, el que habla contigo es el eterno, el que existe antes y existirá después, el que existe por la eternidad. Y miren, esto está muy ligado con el nombre de Dios. Ustedes recuerdan cuando el mismo Jesús se presenta a Moisés en la zarza, porque fue Jesús, así lo dice Patriarcas y Profetas. El mismo Jesús se le presenta bueno, y porque usted, claro, Jesús usted lo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús existe por la eternidad. Cuando se le revela a Moisés en la zarza ardiente, y recuerdan ustedes cuando lo invita a ir a Egipto para liberar a su pueblo, al final, después de toda la discusión, no me voy a centrar en la discusión, me voy a centrar al final cuando Moisés dice, bueno, está bien, pues está bien, voy a ir a Faraón. Pero cuando vaya a Faraón y le diga, ¿a quién le voy a decir que me mandó? O sea, ¿con qué autoridad yo voy a ir para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo? Cuando él le pregunte, ¿quién te manda? ¿En nombre de quién vas? ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a Moisés en ese momento? Yo soy, le dice, el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Ahora, ahí hay una palabra, no es una clase de hebreo, pero ahí hay una palabra, hermanos, que se llama tetagrama, que es 4 letras o 4 consonantes con las cuales se escribe el nombre de Dios. Pero los judíos, cuando miraban el nombre de Dios escrito en la Biblia, no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Para ellos el nombre, como dice el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para ellos, el simple hecho de pronunciar el nombre de Dios era como tomarlo en vano. Entonces ellos mejor sustituían, miraban el escrito el nombre y mejor lo sustituían con una palabra. Y era la palabra Adonai, que significa mi Señor. Cuando ellos miraban escrito el nombre de Dios, decían Adonai, o sea, mi Señor. Ahora, cuando uno analiza el nombre de Dios, la raíz del nombre de Dios, esa raíz, en el idioma hebreo, significa ser o existir. Ser o existir. En otras palabras, Dios es el que existe por la eternidad. Una mala pronunciación del nombre de Dios o una deformación de esa raíz es la palabra Jehová, que es la que nosotros conocemos más, ¿verdad? Porque en muchas Biblias aparece la palabra Jehová. Cuando aparece cuando en el hebreo aparece el nombre de Dios ahí, entonces para tratar de pronunciarlo, una mal pronunciación es la palabra Jehová. Realmente es una deformación del nombre, de la pronunciación del nombre. Tal vez la pronunciación más aproximada a esas 4 consonantes es la palabra Yahweh, que también ustedes han visto en algunas Biblias, que dice Yahweh. Esa es
una pronunciación un poquito más cercana a la pronunciación más correcta, pero estamos hablando de pronunciación. Pero si hablamos ahora de interpretación, o sea, de traducción, la mejor traducción del nombre de Dios es el Eterno. Por eso hubieron algunas versiones de la Biblia, no sé si todavía ustedes las conocieron, que cuando decía el nombre de Dios decía el Eterno Dios, el Eterno, y usaba la palabra eterno, porque eterno ya es una traducción más apegada al nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando Jesús se presenta delante de Juan, le dice, mira, yo soy el alfa y la omega. En otras palabras, en mí está todo. En mí tienes todo. Yo soy el que lo tiene todo. Pero también soy el que existe por toda la eternidad. Cuando le dice el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, soy el eterno, el que existe por toda la eternidad. Ese habla contigo. Ahora, le pongo este contexto, hermanos, porque voy a la tercera parte, que es la más importante de todas. Porque las primeras dos partes solamente es para poner el preámbulo de lo último. Y el Señor le dice, ok, yo soy la Aleph y la Tao. O sea, yo soy el que lo tiene todo. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, soy el eterno. Ahora, si tuviese que parafrasear ese versículo, Jesús le está diciendo a Juan, mira, el que lo tiene todo, el que existe por la eternidad, es el que habla contigo. Y ahora utiliza la palabra, el Todopoderoso. Me concentro en esto, hermanos, en esto último, en esa expresión, el Todopoderoso. Y cuando ustedes vean el contexto de esta expresión, hermanos, creo que ustedes van a alabar el nombre de Dios como yo lo he hecho. Esta palabra, voy a comenzar primero con la palabra, el Todopoderoso. Esta palabra, recuerda que Juan le está escribiendo en griego, ya le dije, está escribiendo en griego. Cuando el Señor le dice, yo soy el Todopoderoso, en griego es una palabra, que esta palabra se pronuncia pantocrator, pantocrator. Traducido al español sería el Todopoderoso. Ahora, esta palabra pantocrator en griego, recuerde, de paso, les recuerdo, hermanos, y también saludando a los que nos ven por la televisión, les recuerdo que la Biblia básicamente se escribió en dos idiomas, básicamente. Hubo también arameo que se metió ahí en el libro de Daniel, pero básicamente se escribió en dos idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento, con algunas porciones en arameo, y todo el Nuevo Testamento en su totalidad en griego. Ahora, esta palabra, pantocrator, que es una palabra griega, que nosotros la traduciríamos como el Todopoderoso, esa palabra, pantocrator, solamente se menciona en 7 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Esa palabra, pantocrator, para referirse al Dios Todopoderoso, solo se menciona 7 veces en el Nuevo Testamento. 7. De las 7 veces, una sola vez es mencionada por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, 18. Una sola vez, Pablo la menciona. Y es una cita, de paso, es una cita, cuando Pablo la menciona, es una cita que viene del Antiguo Testamento, porque de paso, en el Antiguo Testamento, esa misma palabra, equivalente al griego, se menciona innumerables veces para referirse a Dios como el Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento se menciona con mucha frecuencia, pero no así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solo se menciona 7 veces, y de las 7 veces, una vez es mencionada por Pablo, y vamos a leerla allí en 2 de Corintios 6, 18. 2 de Corintios 6, 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, pantocrator, o Todopoderoso. Solamente ahí se menciona esa cita. Después no hay más. Bueno, sí, hay 6 más, ¿verdad? Yo dije que hay 7. Pero las 7, una vez por Pablo. Las otras 6 veces, ¿saben quién las usa? Las otras 6 veces. El apóstol Juan. De las 7 veces que se menciona la palabra pantocrator para referirse a Dios como Todopoderoso, una vez por Pablo, 6 veces por Juan. Juan. Y todavía para sorprenderlos aún más,
Las 6 veces que Juan lo menciona, porque Juan escribió el Evangelio según San Juan. San Juan también escribió la primera, la segunda y la tercera carta, que son las epístolas juaninas. Y también escribió el Apocalipsis. Pero sorpréndase, las 6 veces que Juan menciona la palabra Pantocrator para referirse al Dios Todopoderoso, están en el libro de Apocalipsis. Solamente en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, podemos decir con toda propiedad que la palabra Pantocrator es una palabra exclusiva de Juan, porque Pablo solamente una vez la mencionó, y era una cita del Antiguo Testamento. Pero Juan la menciona 6 veces, por lo tanto podemos atribuirle esa palabra a Juan. Y número 2, solamente en el libro de Apocalipsis. ¿No les da a ustedes la curiosidad de saber por qué? ¿Por qué Juan lo menciona esa palabra para referirse a Dios como el Todopoderoso y solamente en el libro de Apocalipsis? Y aquí está el meollo, hermanos. Aquí está lo más rico del mensaje, que es el que me va a poner el preámbulo para poder estudiar con confianza el libro de Apocalipsis. Y aquí está el contexto. Tengo que recordarles, hermanos, dónde estaba Juan en ese momento. Y tengo que recordarles dónde estaba la iglesia en ese momento. No sé, aquí voy a meter un comercial. Me he dado a la tarea de estar grabando unos temas que le hemos llamado Retomando el conflicto de los siglos. Los invito a que lo vean. Aparece siempre los primeros miércoles de cada mes. El primer miércoles de cada mes, y lo puede usted ver en diferido también, no tiene que verlo en vivo cuando sale en estreno. Pero todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde aparece a través de Nuevo Tiempo Retomando el conflicto de los siglos. He ido grabando ya 6 temas. 6 temas. Pero son temas que me llevan mucho tiempo porque tengo que investigar y profundizar. Pero en el último que grabamos, que salió este miércoles pasado, que se llamaba La escalinata de Pilato, ahí comienzo a relatar cómo murieron algunos de los discípulos de Jesús, aquellos cercanos a Jesús. Jesús fue el primer mártir. Bueno, ya sabemos que su muerte fue vicaria, pero fue el primero que puso su vida. Luego siguieron todos los apóstoles. Miren, cada uno de ellos fue muriendo y muriendo de una manera terrible. Ninguno tuvo una muerte así piadosa, vamos a decirlo. Mateo murió atravesado con una lanza. Santiago murió apedrado, que es el único martirio que se menciona, aparte del de Esteban, ¿verdad? Que también se menciona en el libro de Hechos. Lucas, el médico Lucas, el doctor Lucas, murió ahorcado. Marcos, el evangelio del jovencito Marcos, cuando creció, murió también crucificado. Pedro murió crucificado, pero con la cruz al revés. Andrés murió crucificado, pero en una cruz en forma de X. Pablo murió decapitado, y así. Cada uno de ellos, hermanos, tuvo una muerte terrible. Juan, el discípulo amado, a él se le condenó a morir cuando estuvo en Roma en una olla de aceite hirviendo. Y lo echaron a la olla, pero no murió. No murió. Claro, después se comenzó a pensar de que Juan no iba a morir nunca. Porque recordaron aquellas palabras, recuerdan ustedes, después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita y se encuentra con 6 o 7 de los discípulos, creo que eran, que estaban allá en la orilla del mar de Galilea. Y cuando Jesús está ahí en la orilla, y ellos están pescando allá, y le dicen, mira, es el maestro. Y que Pedro se lanza al mar, ¿verdad? Y ustedes conocen esta historia. Y cuando están sentados, Jesús ya les tiene preparado el desayuno, y comienza la conversación. Pedro, ¿me amas más que a estos? Y comienza, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, al final, en esa conversación, estaba Juan allí. Y Pedro, tratando de esquivarse un poco, porque todas las preguntas las hacía Jesús a él, le dice a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué de este? Le dice, refiriéndose a Juan. ¿Y qué de este? ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Jesús? La respuesta de Jesús. ¿Y a ti qué? En otras palabras, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Sígueme tú. Imagínense ustedes eso. Jesús no está diciendo que Jesús no dijo que Juan no iba a morir. Si yo quiero que él quede, no dijo que él se va a quedar. Si yo quiero que él quede, ¿y a ti qué? Pero después de haber echado a Juan en la olla, pues se comenzó también a regar la bulla, que este no iba a morir, que nada le iba a pasar, que iba a quedar vivo. Pero bien, el Imperio Romano, al no poder
matar a Juan, cuando lo echaron en la olla, lo mandaron al exilio, preso en la isla de Patmos. Y ahí se quedó hasta que se consumió y se hizo anciano. Y luego salió ancianito y se fue a vivir a Éfeso, donde pasó sus últimos días y murió en paz. Fue el único de todos esos 12 discípulos. Bueno, 12 porque sustituyó a Matías por Judas, que también murió de una manera cruel. O sea, todos los discípulos, los cercanos a Jesús, murieron de muertes crueles. Juan fue el único que murió de muerte natural. Murió de muerte natural. Ahora, vamos al contexto de la iglesia. ¿Qué estaba viviendo la iglesia cristiana en esa época? Estaba viviendo una terrible persecución. La persecución de la iglesia cristiana comenzó primero por los judíos, persiguiendo a los mismos judíos. El Sanedrín se organizó para hacerle la vida imposible. Ustedes recuerdan, al primero que hizo la vida imposible fue al mismo Esteban, que fue el primer mártir. Luego el apóstol Pablo, aunque él estaba persiguiendo a la iglesia, después él comenzó a ser perseguido. Y lo persiguieron, aunque finalmente él logró salir bien librado, pero finalmente se libró de los judíos, pero no se libró de los romanos. Pero los primeros en perseguir a la iglesia fueron los judíos. Hermanos, compatriotas, persiguiendo a sus otros hermanos. Pero luego, para colmo, ya no solamente fueron los judíos persiguiendo a los cristianos, sino ahora, para ello ya se metió el imperio romano a perseguir a los cristianos. Y la primera persecución de los romanos en contra de los cristianos se dio en tiempos de Nerón, en el año 64 después de Cristo. Del año 64 hasta el año 69. Y ahora comienza una cacería, como decimos nosotros a veces en el albor popular, una cacería de brujas, para referirnos a la persecución que enfrentaron los cristianos. Eran perseguidos por el imperio romano. Ahora, ¿qué era el imperio romano? Hermanos, el imperio romano era el más agresivo de todos los movimientos que habían habido. Ustedes recuerdan la estatua de Daniel, cuando en el sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Esa estatua que estaba compuesta por diferentes metales, la cabeza que era de oro, los pechos que eran de plata, el vientre que era de bronce, y las piernas eran ¿de qué? De hierro. Y note lo que dice Daniel. Y así como el hierro es duro, este cuarto imperio será duro como el hierro, para referirse al imperio romano. O sea, el imperio romano fue duro, no había ejército que se opusiera al imperio romano que no lo devastara. Porque el ejército romano era una maquinita para destruir lo que se le pasaba enfrente. Ahora, imaginen ustedes, hermanos, solo quiero que imaginen el escenario. La monstruosidad del imperio romano con su ejército, que no había humanamente hablando un ejército que se pusiera a pelear contra Roma y que pudiese salir victorioso. No lo había. Ahora pueden ustedes imaginarse una iglesia, y la voy a usar en estos términos humanos. Una iglesia, ¿cómo podía sentirse una iglesia sin armas, sin ejército, sin entrenamiento, tratando de enfrentar al poderoso ejército romano, que lo que perseguía era erradicar por completo a la iglesia y a los cristianos? ¿Cómo podría sobrevivir una iglesia así? Si el único futuro que se miraba a la iglesia era un futuro incierto, un futuro que estaba a punto de desaparecer. No podía resistir. ¿Quién iba a poder resistir? Una iglesia que comenzó la persecución, ya le dije, en el año 64. Y posiblemente cuando Jesús le habla con Juan en la isla de Patmos, ya Juan ya estaba muy entrado en años. Ya estaba muy entrado en años. Y Juan había visto de primera mano la agonizante iglesia. ¿Por qué digo agonizante? Porque estoy hablando humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando, Juan miró cómo nació la iglesia cristiana con Cristo, cómo Cristo fue crucificado, y luego cómo los primeros discípulos fueron perseguidos y eran perseguidos y eran perseguidos y seguían siendo perseguidos, y cómo habían muerto cada uno de ellos. Débil, la iglesia débil, se escondía para poder tener sus cultos, no lo podían hacer de manera amplia ni libre, se escondían, para luego ir mirando cómo esta iglesia prácticamente estaba a punto de ser exterminada, estaba a punto de desaparecer. Posiblemente los cristianos decían,
y realmente posiblemente pensaban, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena todo esto? Porque nos expropian de nuestras casas, nos separan de nuestras familias, nos quitan las tierras, nos quitan los trabajos, nos persiguen, nos quitan la vida. ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Posiblemente más de alguno tenía esa duda en su mente y en su corazón. Pero ahora Jesús se le presenta a Juan y le dice, mira, el que lo tiene todo habla contigo. El que existe por toda la eternidad está hablando contigo. El que tiene todo el poder. No es Roma la todopoderosa. No. Yo soy el todopoderoso. Y quiero que sepas que esta iglesia, por débil que parezca ser, será una iglesia que va a vencer al Imperio Romano. Y lo va a vencer. No con las armas. No con las armas. Pero va a salir victoriosa. Esta iglesia va a salir adelante. Esas palabras eran como un aliciente para Juan. Porque no podía ver el futuro con tranquilidad para la iglesia. ¿Qué futuro podía presentársele si no todo era oscuridad y matanzas y muerte? Pero cuando el Señor se le presenta, le dice y le da la confianza y la seguridad, no temas, manada pequeña, pequeño rebaño, porque el Todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que tiene el control de todas las cosas, habla contigo. Y esta iglesia no es una iglesia débil, esta es una iglesia poderosa, porque el Todopoderoso, el Pantocrator, está con ella. Miren, estas palabras, hermanos, fueron un aliciente para esa iglesia naciente, para esa iglesia primitiva. Y esas mismas palabras que se registraron en el libro de Apocalipsis serán el aliciente para la iglesia del tiempo del fin. Porque, hermanos, no crean ustedes que las cosas van a pasar así como nosotros las hemos vivido hasta ahora. También el libro de Apocalipsis habla, por eso dice Elena G. de White, tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar las escenas que vamos a encontrarnos en el final del tiempo y debemos saber cómo enfrentarlo. Y si nosotros sabemos que el Todopoderoso está con esta iglesia, hermanos, no tenemos por qué temer. Porque esta iglesia, por débil que parece ser, es la niña de los ojos de Dios. Y como niña de los ojos de Dios, esta iglesia va a triunfar en los momentos más difíciles que nos toca enfrentar. Ahora, el problema, y eso siempre lo hemos dicho, el problema no es si esta iglesia va a triunfar o no, eso ya lo sabemos, está garantizado el triunfo de esta iglesia. El problema es si nosotros vamos a triunfar con la iglesia, si nosotros vamos a mantenernos fieles al Señor como lo mantuvieron los primeros discípulos, que estuvieron a punto de, bueno, no es que estuvieron a punto, no, estuvieron dispuestos a dar su propia vida por amor al Señor. ¿Estaremos también nosotros dispuestos a mostrar semejante lealtad y fidelidad al Señor? ¿Estaremos dispuestos? Y como dijo el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es en las cosas pequeñas, hermanos, en ese diario vivir, donde manifestamos nuestra lealtad al Señor. No espere usted que venga la persecución y esas grandes cosas que vendrán para que usted hasta en ese momento tenga que decidir si va a ser fiel al Señor o no. Es en nuestros pequeños actos diarios de la vida, en nuestra fidelidad constante, en todos los aspectos de la vida. Cuando digo en todos los aspectos, voy desde el momento de tener una conducta intachable hasta el momento de tener nuestra fidelidad a Dios en los diezmos y las ofrendas, en todos los aspectos de la vida. Debemos mostrar nuestra fidelidad al Señor en las cosas pequeñas, para que cuando vengan las cosas mayores, entonces nosotros no tenemos ningún problema para mantenernos de parte del Señor, con la seguridad y la confianza, que si bien es cierto, se describen en el libro de Apocalipsis escenas terribles que se vivirán en el tiempo del fin, como por ejemplo las plagas de Apocalipsis 16, eso no va a ser ningún motivo para que tengamos que temer, porque el Dios Todopoderoso tiene la victoria asegurada de su pueblo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a mantenernos fiel al Señor en todo momento. Que Dios nos bendiga. Hermanos, después de haber recibido el alimento espiritual esta mañana, vamos a dar conclusión a nuestro servicio de adoración cantando el himno número
400. Puestos de pie, vamos a cantar Castillo fuerte es nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias porque Jesús se manifestó a Juan en los momentos más difíciles
cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando la iglesia no miraba ningún futuro, ninguna esperanza, sino simplemente se sentían que estaban a punto de ser exterminados. Fue en ese preciso momento cuando Jesús se revela a Juan para darle la confianza y la seguridad. El que es completo habla contigo. El que existe por la eternidad está delante de ti. No temas, manada pequeña, porque el Todopoderoso, el que tiene todo el poder incluso sobre la vida y sobre la muerte, está con esta iglesia. Señor, cuán importante es sentirnos que en esos momentos turbulentos tu iglesia no estará sola atravesando esos momentos. Y esto simplemente nos anima, Señor, a mirar que los tiempos en que vivimos son difíciles, pero también nos hace ver y pensar que nuestra redención está cerca. Bendice pues, oh Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, especialmente aquí en San Lorenzo, que cada hermano, hermana pueda ser hallado fiel delante de ti, para que cuando la prueba venga podamos apropiarnos de tus promesas, podamos escondernos en ese brazo fuerte del Todopoderoso y salir victoriosos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre